Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital Humanity. Mi nombre es Balam Mendoza. Hola, mi nombre es Rodrigo Bernardino. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes platicando de grandes temas. Así es, temas que pueden llegar a ser polémicos, que pueden llegar a ser complicados también. Les recordamos que estamos en Facebook y tenemos por ahí un correo que en un momento se los voy a dar. Según yo es digitalhumanity@gmail.com. Pero se los confirmo, denme un segundo. Sí, digitalhumanitypod@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, decir por ejemplo si algunos términos o algunos de los acrónimos que usamos no los entendieron, podemos hacer algunas cápsulas. Lo interesante es obviamente escuchar sus comentarios, sus opiniones acerca de estos temas que nos interesan a todos como seres humanos. Muy bien, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a platicar sobre Cambridge Analytica para darle continuidad a la conversación que tuvimos en el episodio anterior. Ahora sí que como si fuera serie, ¿no? En nuestro episodio anterior estuvimos viendo que pues Cambridge Analytica en realidad no es una agencia publicitaria, sino que es una agencia de cambio conductual. Utilizaba las redes sociales para modificar el comportamiento de las personas. No solo quería llegar a las personas, sino convertirlas, ¿no? Cambiando sus conductas, sus gustos y sus preferencias, utilizando lo que ellos bautizaron como operaciones psicológicas para influir en los demás. Cambridge Analytica era una subsidiaria de CSL. Cambridge Analytica se creó específicamente para las elecciones en Estados Unidos, en las cuales gana Donald Trump, y en el cual ellos en un inicio se colgaron la medalla diciendo que ellos habían sido la pieza clave para que él ganara la presidencia, y después se quieren deslindar de ella. Y bueno, más adelante platicaremos un poquito sobre estas teorías de conspiración sobre si sí fueron ellos quienes hicieron que Donald Trump ganara o no ganara. También es famosa la empresa por el Brexit. Se adjudica el triunfo del Brexit en Europa. Es decir, si ustedes recuerdan, Brexit era se hizo un referéndum para ver si Gran Bretaña iba a seguir perteneciendo a la Unión Europea o se iba a salir. La Unión Europea, bueno, pues ofrecía a Gran Bretaña igualdad económica. Sabemos que esto entre comillas ofrecía pues no discriminación entre países, democracia, derechos humanos, en fin, tenía muchas ventajas pertenecer a la Unión Europea, pero bueno, el nacionalismo nuevamente, ¿no? Le dio un poquito ahí en la torre, creciendo en Inglaterra. Además, la crisis de los refugiados en Europa también hizo que pues los nacionalistas pues aún más se empezaran a querer separar de la Unión Europea. Gran Bretaña quería sus propias normas, quería cerrar la entrada de inmigrantes y sobre todo pues reservar fondos para servicios de salud. Entonces, bueno, cuando llega Cambridge Analytica, en realidad Cambridge Analytica no le interesaba realmente si Gran Bretaña se quedaba en la Unión Europea o no. Ellos lo único que querían era hacer negocio, generar dinero y poner a prueba sus operaciones psicológicas, o poner a prueba sus algoritmos y sus métodos para ver si podían manipular a las personas. Bueno, no para saber, ya sabían que podían, pero pues siempre es un aprendizaje, ¿no? Como el comportamiento humano varía dependiendo de lo que nosotros le vayamos mostrando. Sí, claro, y además también a esta escala, ¿no? O sea, una escala mucho mayor, porque pues todas sus operaciones... Bueno, Cambridge como tal sí surge ya tecnológicamente, pero SSL lo había hecho de manera analógica. Entonces, creo que también era parte de como su roadmap.
Y digo esto, algunas cosas de las que estamos diciendo no todas están obviamente en los reportajes. Si tú googleas, ¿no? Cambridge Analytica, no te van a aparecer algunas de estas cosas, pero a mí me hace mucho sentido que tuvieran como este roadmap, este camino a seguir, diciendo vamos a crear Cambridge, ¿no? Vamos a dedicarles estos fondos y vamos a hacer estas pequeñas milestones o pues sí, como piedras angulares de ese roadmap, y con eso vamos a tener una certeza alta de que funciona lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso fue que el tema de elecciones con Trump, incluso antes con Ted Cruz y después con Brexit, fue como, ok, entonces sí funcionan estas operaciones psicológicas en un porcentaje, no sé, en un 80%, ¿no? En un 90%. Sí, además, muchos de los ingenieros que estaban laborando, pues estaban haciendo experimentos y estaban descubriendo la manera en la que estaban influenciando a las personas, y muchos de manera inocente, ¿no? Se estaban divirtiendo sin saber lo que estaba generando o provocando. Y claro, y además es muy, muy, muy interesante como se pueden dar cuenta, ¿no? Una de las cosas que dijo Alexander Nix, que fue el CEO de Cambridge Analytica, acerca de estas operaciones psicológicas, era cómo podían categorizar a los votantes simplemente con el tema de la posesión de armas y cómo reaccionaban ante el tema de que ya ves que quisieron hacer como armisticio, ¿no? Decir, quiten todas las armas, que solamente las fuerzas de la ley, el ejército tengan armas. Cómo respondían a este hecho o a esta propuesta, les dio mucha información para poder categorizar a los votantes, ¿no? Entonces creo que eso también es muy interesante, porque dices, bueno, algo tan, no sé, que puede decir tan X, pero realmente no, es algo que puede ser muy cercano a cómo pueden reaccionar las personas. Sí, lo reconocían muy, muy fácil, ¿no? Mandaban una campaña, y esta campaña, bueno, dependiendo quién le daba like o compartir, pues los identificaban, los empezaban a seguir, mandarles memes, noticias falsas, en fin, calorcito, ¿no? Para ver cómo reaccionaban. Y los invitaban a unirse a grupos, a fomentar más este odio, este cariño por su país, en fin. Los invitaban a participar a cuestionarios, les hacían halagos, y siempre pues haciéndose pasar que eran parte del mismo grupo, ¿no? Porque los dividían en 4 grupos. A los que eran acérrimos creyentes de Donald Trump, bueno, los impulsaban para que donaran para que apoyaran la campaña. A los que eran únicamente seguidores, pero no acérrimos creyentes, que saben que ellos no iban a donar, bueno, los impulsaban para ir a votar. A los que apoyaban a Hillary Clinton, pero pues no eran así como muy pasionales, pues únicamente decían pues que no vayan a votar, ¿no? O incluso los trataban de cambiar, y así era como los dividían y trataban de influir en ellos, ¿no? Así era como separaban estos grupos. Sí, y de hecho, pues una de las cosas que también cabe destacar es que Cambridge ganó la campaña de Ted Cruz, ¿no? O sea, Ted Cruz fue uno de sus clientes y ellos le dijeron, ok, aquí está, ¿no? Ganó en su momento lo que tenía que ganar, y pues bueno, es parte de todas estas estrategias. Y reiterando un poco lo que hemos dicho en otros episodios, ¿no? O sea, no queremos que estén como en modo súper paranoicos. No es la intención aterrorizarlos si a lo mejor no se han acercado a este tipo de temas. Solamente es hacer esta conciencia, ¿no? O sea, la tecnología nos puede dar un montonal de cosas, sí nos puede conectar, pero también tiene un montón de cosas que pueden estar allá atrás que no conocemos. Entonces sí debemos estar bien conscientes de ello. Ajá, ahorita que mencionas Ted Cruz, bueno, en realidad Donald Trump no en sus planes no figuraba ser presidente. O sea, él, según los documentos, los artículos y toda la información que existe en torno a la victoria de Donald Trump, él quería lanzar Trump TV. Trump TV es una empresa de multimedios, y lo que quería hacer él era que conocimiento comercial, generar audiencia, no sé, generar que más gente conociera esta empresa de multimedios llamada Trump TV. En realidad era ridículo que Trump ganara la presidencia. Los planes eran de que Ted Cruz ganara la precandidatura, ¿no? Y se enfrentara a Hillary, y bueno, Hillary ganara
fuera la presidente, ¿no? Así eran los planes. Ted Cruz era el más obvio para ganar de los republicanos. Sin embargo, nadie lo quería, ¿no? Decían que si lo llegaban a disparar en el Senado, pues sí, muchos lo lamentarían, pero nadie llamaría a una ambulancia, ¿no? Incluso cuando Ivanka da la presentación de Donald Trump para la candidatura, pues 7 de cada 10 no votarían por él. O sea, no había posibilidad de que ganara, ¿no? Y ahí es donde empieza toda esta campaña donde donde Donald Trump empieza a decir que, bueno, atacar a los mexicanos, ¿no? Que los mexicanos van a Estados Unidos no para vivir en libertad, sino para vivir de a gratis. Incluso llegó a decir que Carlos Slim había comprado el New York Times para hablar bien de los migrantes ilegales, ¿no? Como impulsando a México en Estados Unidos, y ahí es donde empieza toda esta campaña sucia. Pero bueno, después se dan cuenta que pues, Ted Cruz pues no tiene muchas posibilidades, y empieza a agarrar más fuerza a Trump, y pues termina quedándose, ¿no? Quedándose ahí. Frente a Hillary. Que no dudemos, ¿no? También que esas pláticas se dan. Eso es a lo que voy, que no toda la información que damos aquí, a lo mejor alguna parte es especulativa, es nuestra opinión, pero vaya, también es de repente conectar los puntos, ¿no? O sea, lo vieron así, ya habían hecho esta campaña, decían, ok, tenemos un cierto porcentaje de éxito, ¿no? En cómo podemos influenciar a las personas, pero el candidato no es el mejor. No dudemos que agarraron y dijeron, pues mira, esa persona si la agarramos y la ponemos aquí y le hacemos toda esta campaña, ¿no? De marketing y de polarización, nos va a ayudar y va a estar, ¿no? Que esa es la parte donde ya puede decir, bueno, ya es como una teoría de la conspiración, no tenemos los datos, es cierto, pero tampoco es tan risible, vaya, ¿no? O sea, hemos visto que, por ejemplo, para vender cosas se han hecho películas, o sea, que el marketing tiene un poder tan alto, y ¿por qué lo digo? Porque siempre se nos olvida, ¿no? El tema de los nazis. Siempre lo vemos en las pelis y sabemos que pasó y todo esto. Pero cómo empezó justamente en psicología del comportamiento y neurociencia, vemos esto, ¿no? Que es cómo adoctrinar a las personas. Cómo hacer una campaña masiva de marketing para movilizar a todo un país, ¿no? ¿Para qué? Para conquistar otros países. Y se le llamó la Segunda Guerra Mundial y sabemos las repercusiones. Entonces, sabemos que hay un poder grande en movilizar a las personas, en poder controlar sus expectativas, sus sueños, sus anhelos, e incitar, obviamente, sus pasiones, ¿no? Entonces, yo no dudo ni tantito que esas conversaciones se hayan tenido en ese momento. Es decir, ¿sabes qué? Si seguimos con Ted, a lo mejor lo podemos lograr, nos va a llevar mucho más dinero, nos va a llevar todo esto, y aún así hay una probabilidad de que no funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo reduces la incertidumbre? Poniendo un nuevo candidato. Pones este candidato, tu incertidumbre se reduce en tanto. A lo mejor ya tenían muy medido el tema de justamente de que la polarización les iba a ayudar. Y pues bueno, esa es una de mis opiniones, es lo que a mí me parece que pudo haber pasado. Que hayan tenido esas conversaciones y que en ese momento hayan dicho, ok, va Trump, pasó lo que tuvo que pasar, conectó con las personas que tuvo que conectar, y el resto fue también empezar a mover toda la toda la maquinaria para que justamente las personas estuvieran como más acostumbradas a verlo en esa posición. Sí, Donald Trump, yo siento que fue impulsado porque tenía muchos empresarios detrás, o sea, había mucho dinero detrás de su campaña, empresarios con los cuales pues hacía match. O sea, no sé, para darte una cifra, por ejemplo, pues dicen que gastaban $100 millones en publicidad digital. O sea, imagínate la cantidad de dinero. O sea, con ese dinero los grandes de la tecnología no solamente le ofrecían herramientas, sino les ofrecían empleados. O sea, era servicio exclusivo para Donald Trump. Era demasiado dinero. No sé, o sea, por ejemplo, Google. Google le vendió la página principal de YouTube a Trump. O sea, la página en la que inicias y entras a YouTube, esa página le pertenecía a Donald Trump porque era demasiado el dinero el que se movía. Facebook no nada más les enseñaba a crear campañas, sino incluso ponía personas, ¿no? Para que pudieran
estar experimentando en tiempo real los anuncios. Ponían un anuncio, veían quién reaccionaba, cómo reaccionaba, y si no reaccionaban lo cambiaban, y todo eso lo estaban viendo en tiempo real, y empleados de Facebook estaban ayudando a Donald Trump porque pues era una empresa, Cambridge Analytica fue como ese vínculo con Facebook y Donald Trump, y una empresa que estaba moviendo mucho capital y había muchos intereses en juego, ¿no? Incluso Snapchat les hizo un filtro en el cual tú te podías tomar una foto y este filtro era poner a Hillary junto a ti tras las rejas, ¿no? Imagínate ese nivel de filtro donde la gente decía, no, pues se hacía muy divertido, ¿no? Pero pues lo que estaban haciendo era, pues sí, burlándose de Hillary, claro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, Google, si tú buscabas no sé, Irak o guerra, ¿no? Y el primer resultado te decía que Hillary votó a favor de la guerra contra Irak, ¿no? Y Trump se había opuesto a ella. Entonces, y usó mucho dinero para que las grandes empresas estuvieran ayudándoles a su favor. Donald Trump no fue el primero que usó las redes sociales. Nosotros recordamos, Barack Obama, pues era un gran fan de Twitter, ¿no? Tuiteaba casi todo lo que hacía y eso generó pues mucha empatía con él. Él fue de los primeros presidentes en explotar las redes sociales, lo que es Twitter, YouTube, Facebook. Pero lo único que hacían era reforzar lealtad, ganar pues más simpatía ante sus seguidores, pero no convertía a las personas como hacía Donald Trump, ¿no? Incluso lo que sucedía, por ejemplo, con Barack Obama, si tú recuerdas, antes en Facebook, pues todos los que tenías eran amigos, no tenías followers. Y Barack Obama, pues todo el mundo le mandaba solicitud de amistad, pero a veces no todas las personas eran dignas de ser sus amigas, ¿no? Sus amigos, porque eran pues personas que salían con armas en la foto, personas que salían con drogas, personas que compartían fotos de desnudos. Entonces incluso se cambió de que Facebook no nada más agregaras amigos, sino que también tuvieras followers para evitar después decir que Obama tenía este tipo de amistades, ¿no? Sí, para no herir su marca personal o claro. Pues sí, su mensaje. Pero también otra de las cosas es justamente estas empresas, ¿no? Que dices, ok, le daban este trato preferencial por el tipo de cantidades que se están metiendo en inversión, ¿no? Pero ahí nos tenemos que detener un momento y decir, ¿es eso ético? ¿Eso es un proceso democrático? No, porque no toda la gente tiene acceso a cientos de miles de millones de dólares o de la moneda que quieras, ¿no? El chiste de la democracia es que, bueno, en teoría cualquier persona podría hacer su campaña y etcétera, ¿no? Que hay un resto de normatividades que existen, pero la premisa básica es esa, ¿no? Y que el proceso debería ser lo más ecuánime y lo más equitativo posible. Entonces, si empiezas a meter que tienes estas cantidades que son absurdas de dinero en una campaña sin regular y que además te dan un trato preferencial en el cual estás haciendo que pues prácticamente, como dices, ¿no? Como hemos estado viendo, conviertas las actitudes y las pasiones de las personas en tu favor, pues sí hay que analizar con mucho detalle y con mucho escrutinio qué es la democracia en los tiempos modernos, ¿no? En esta era digital y cómo se ve afectada no solo por el dinero, porque el dinero siempre ha existido y siempre ha sido pues un vector que puede influenciar cualquier campaña o cualquier decisión política, pero ahora el dinero más el comportamiento humano masivo, obviamente hay que escrutinizarlo bastante a detalle. Sí, hay que, nuevamente parezco disco rayado, pero hay que legalizar este comportamiento, no nada más la protección de los datos, sino la recopilación de los datos. O sea, qué datos van a estar obteniendo de nosotros, y hacer estos términos y condiciones pues más fáciles de leer, más fáciles de decir si estamos de acuerdo o no. Y bueno, también nosotros hay que ser conscientes a la hora de dar esta información, es decir,
preguntarnos antes de darle un ok si en verdad queremos saber qué princesa de Disney nos vamos a parecer, ¿no? O si necesitamos realmente la joya de Candy Crush para seguir jugando y tener que agregar a más personas a nuestra lista de amigos, ¿no? Porque eso es lo que hacía Candy Crush, ¿no? Para seguir jugando necesitas un diamante que te puede regalar un amigo, ¿no? Y entonces lo agregabas y lo que hacían son redes impresionantes de gente que compartían datos entre ellos y era un atractivo seguir jugando, pero todo lo que había detrás, ¿no? O también preguntarte si en verdad necesitamos llenar ese test de personalidad donde nos extraen toda nuestra información o incluso yéndonos un poco más allá, si en verdad queremos saber cómo nos vamos a ver en 10 años, ¿no? Tomándonos la foto que nos hace ver como ancianos sin saber que lo que estamos haciendo pues es capacitando una inteligencia artificial para detectar rostros y además cómo van a ser esos rostros en 10 años, ¿no? Entonces hay que hacer conciencia sobre pues qué es lo que estamos compartiendo, qué es lo que estamos haciendo. O sea, se dice que México está poniendo cámaras que reconoce rostros y estas cámaras son chinas, entonces les estamos ayudando a los chinos al reconocimiento facial y bueno, ¿para qué? Para muchísimos usos, ¿no? Los que te puedas imaginar, desde que te reconozcan en la calle y ya saben que si debes impuestos, bueno, ya saben dónde encontrarte, por dónde pasaste, y a dónde vas. En fin, ¿no? Tiene una gran cantidad de uso, entonces hay que hacer conciencia sobre qué informaciones damos, a quién se las damos y cómo se va a utilizar. En los últimos meses ha habido una plática, bueno, ha habido discusiones sobre que el gobierno quiere obtener nuestros datos psicométricos y pues no debería, ¿no? Dice, bueno, es que les vamos a dar un buen uso. Es que no me importa el uso, no quiero dártelos, y no quiero dártelos porque a lo mejor va a caer en una base de datos en Tepito, se va a estar vendiendo después de que recopiles todos nuestros datos psicométricos. No necesitamos que alguien tenga esa información. Por más que digas, es que la voy a resguardar bajo candado, no, o sea, no deberíamos estar discutiendo eso, simplemente no se puede, no debería haber una ente, no sea comercial, no importa que sea de gobierno, que tenga esa información, porque puede caer en malas manos. Y que además volvemos al tema de la confianza, ¿no? ¿Cómo generas una confianza como gobierno? Justamente, ahora que dices el tema de la base de datos. La base de datos del INE se encontró, ¿no? Filtrada en páginas de la Deep Web hace como 3 años, en 2018, algo así. No era todo el padrón electoral, pero era un porcentaje importante. Entonces dices, si no tienes la capacidad de resguardar esos datos, menos la capacidad de guardar datos mucho más sensibles como los datos psicométricos. Y ok, ¿cuál es el uso? No tenemos una regulación tan fuerte. Por ejemplo, Estados Unidos tiene regulaciones y aún así están teniendo problemas con Facebook y con Google, justamente porque son temas complicados. Entonces, México querer hacerlo es quererse también saltar un montón de cosas primero, ¿no? Primero tenemos que tener una regulación mucho más fuerte que tenga que ver con materia digital, con protección de datos, que tenemos la Ley Federal de Protección de Datos, pero cómo la estamos reforzando es donde nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, también es eso, cómo los gobiernos tienen que generar confianza, ya no podemos nada más decir, pues sí, que se haga ya. Y nosotros como ciudadanos también empujar justamente temas de regulación, temas de legislación. ¿Y por qué? También otra de las cosas que decías, ¿no? O sea, el ser muy conscientes de qué compartimos. Me estaba acordando de estas pruebas de ADN, ¿no? Que te dicen el porcentaje de herencia de tal o cual raza en tu configuración genética, ¿no? Pues es muy atractivo, ¿no? Todo el mundo, yo quiero saber qué tanto tengo de español y de mexicano y de lo que quieras. Sí, pero ¿cómo se pueden utilizar estos datos en tu contra, no? O sea, de repente pueden mandar cierta información. Obviamente, ¿quiénes van a estar ahí encima de esto? Y quieren que todo el mundo lo haga, pues las farmacéuticas. Porque entonces ya van a saber si tienes enfermedades congénitas, ya van a saber qué venderte, a qué precio.
etcétera. O sea, se puede hacer un montón de cosas y volvemos al mismo de... Se escucha muy descabellado. Sí, se escucha muy descabellado, pero eso es lo que pasa. Ese es el mundo en el que vivimos. Y también por eso, por ejemplo, Black Mirror, ¿no? Causó tanto furor y ha estado causando furor todo el tiempo que se ha hecho, ¿no? Esta serie que pone justamente algunos futuros medio distópicos, pero que tampoco están tan lejos de llegar ahí. O no estamos tan lejos nosotros como humanidad de llegar ahí. Entonces sí tenemos que ser bien conscientes y de repente tomarnos este momento y decir, a ver, esto me va a beneficiar a mí, me va a beneficiar en un futuro, le va a beneficiar a mis hijos o a mi progenie si es que voy a tener, porque también esa es la otra. Tú dices, ahí están mis genes y yo bien contento de que tengo 1% de irlandés o qué sé yo, pero detrás de eso hay un montonal de cosas, ¿no? Que te pueden ya identificar de N cantidad de formas con esa pequeña información que parece tan inocua. Sí, regresando un poquito a Cambridge Analytica y la información que tenemos los mexicanos, cuando ellos se les cuestiona sobre su participación en las elecciones en México, ellos aceptan haber participado para el Estado de México y después se deslindan y dicen que ellos no participaron, aceptan haberse reunido con Carlos Slim, se reconocen haberse reunido con Peña Nieto, incluso se reunieron con Fox y con Marta Sagún, ¿no? Ellos reconocen haberse reunido, pero dicen que no pudieron intervenir en las elecciones para presidencia en México por dos razones. Ellos argumentan que los datos que tenían de los mexicanos no eran datos limpios. Bueno, a pesar de que ellos los limpian, ¿qué significa limpiarlos? Bueno, pues quitarle todos los datos que estorban, que no son útiles, y los datos que son útiles tratar de relacionarlos para hacer una red y para poder pues sí, relacionar una persona con todos sus gustos y preferencias, ¿no? Pero aquí la información, bueno, ellos trataron de obtenerla mediante empresas, Mitofsky, ¿no? Que es esta de encuestas, igual Parametría. Se sacaron de ahí la información que tenían de los mexicanos, pero dicen que en datos estamos 10 años atrás en Estados Unidos, ¿no? Entonces no tenían la información, según ellos, para manipularnos o para hacer lo mismo que hicieron con Donald Trump. Y otro punto que también, según ellos, los ahuyentó la violencia. Es decir, sabían que en México corrían riesgo, no se podían mover tan fácilmente, además no conocían la política mexicana, lo cual hablar con alguien era generarte enemigos. No sabía de qué manera estaban coludidos los políticos, no sabía si hablaban con unos si iban a ser blanco para otro grupo. Entonces eso les dio cierto temor y con eso ellos se deslindan de haber intervenido en la política mexicana. Entonces, bueno, por un lado nos ayudó, bueno, si esto es real, por un lado nos ayudó a ir 10 años atrás que Estados Unidos en cuanto a recolección de datos, ¿no? O sea, debería ser algo que deberíamos sentirnos orgullosos y decir, pues qué chido, o sea, qué bueno que no han hecho esa recopilación de datos. Lo malo es que en leyes también vamos muy atrás que ellos, entonces el ir 10 años atrás no significa que no vaya a suceder. Puede suceder antes de 10 años que ya tengan esta información, ¿no? Las empresas actualmente que existen en México pues ya empiezan a recopilar información de todos los medios posibles, ¿no? O sea, ya ahora nuestros datos pueden ser recopilados y compartidos o incluso vendidos. Entonces, pues sí, nuevamente legislar sobre qué se va a hacer con esta información. ¿Qué uso y qué datos deberían ser? También parte del escándalo que tuvo que ver con Facebook durante esos años era justamente el tema de los permisos de los amigos, ¿no? Que decías que antes te preguntaba una aplicación de terceros, por ejemplo Candy Crush o la que quieras, dame permiso para acceder a tus amigos para que puedas funcionar la aplicación de manera correcta. Entonces decías, pues sí, yo quiero jugar, ¿no? Mi jueguito, quiero ver cómo me veo en 20 años o lo que sea de moda, lo quiero hacer, dile que sí a todos los permisos. Entonces mandaba toda la información de todos tus contactos.
y era un montón de información. Entonces, aunque tú no instalaras el Candy Crush, pues ahí estaba, ¿no? Mandaban todos estos datos y también de ahí sirvió hacer esta pues mega base de datos, ¿no? Después, obviamente, ya Facebook dijo, sí, es un error, lamentamos mucho que haya ocurrido este pequeño problema, ¿no? Entonces quitaron esa opción de los permisos de amistades, entonces ya no puedes hacer esto, ¿no? Sí puedes a lo mejor mandarles la invitación de la aplicación, pero ya no le das acceso a todos estos datos de manera implícita. Y bueno, pues obviamente ahí vemos como mucho de las cosas que suceden es hasta que pasa algo así, ¿no? Pasa algo que se abusan estos permisos, pero pues sí deberíamos también pensar justamente desde el diseño de estas aplicaciones cuáles son los permisos y cuáles deberían ser los permisos, no pensando en la ganancia o en la retribución monetaria, sino justamente que los permisos tengan sentido en cuanto a una seguridad, por ejemplo, de esta información, esta protección de estos datos. Y además de eso, los likes también es importante. Cambridge Analytica en su estrategia, en su modelo de datos, utilizaban un modelo que se llamaba Ocean, el cual lo que hacía era recopilar likes. Y ellos decían que con tan solo 60 likes, ellos ya podían saber el color de piel, orientación sexual, no sé, afiliación a algún partido político, si consumías drogas o alcohol, e incluso si tus padres eran divorciados. O sea, imagínate, con 60 likes, claro, ellos te ponían los anuncios que querían que tuvieras, y dependiendo tus likes, ellos sabían toda esta información, ¿no? Ellos consideran que con 70 likes ya podían saber más de una persona de lo que sabían sus amigos. ¿Por qué? Pues porque hay preferencias sexuales, hay otro tipo de cosas que no se cuentan a los amigos por pena o por no sé qué, y ellos podían saberlo con tus likes. Con 150 ellos decían saber lo mismo que sabían tus padres sobre ti. Con 300 ya sabían hasta más de lo que sabía tu pareja, y ya más de 300 likes, Cambridge Analytica podía saber más de ti de lo que tú sabías de ti mismo, ¿no? Entonces, ellos se basaban en eso, en qué era lo que tú le dabas like, qué era lo que tú compartías, y usaban un modelo que le llamaban modelo Ocean, que era separar a las personas. Si una persona era abierta de mente, es decir, que si le gustaba disfrutar nuevas experiencias, o era una persona tradicional, de mente cerrada, que trataba de hacer lo mismo de siempre. Veían si era una persona, ellos le llaman concienzuda, ¿no? Que es como si le gustaba planear o le gustaba la espontaneidad. También veían si era una persona extrovertida, que le gustaba mucho socializar, tener muchos amigos, platicar con ellos en el Messenger, o si era una persona que era amable o neurótica, ¿no? La neurótica era de las que más les interesaba, porque son las personas que se dejan llevar por el miedo a la hora de tomar decisiones, y esto es más fácil de reaccionar, es más fácil de convertir, es más fácil de hacer o dirigir, porque se deja llevar más por las emociones, y principalmente por la emoción del miedo. Sí, es más fácil de manipular. Y también una cosa que quería acotar es justamente cómo lo menciona, ¿no? Porque todo eso también lo decía Cambridge, ¿no? O sea, con estos likes ya te conozco mejor que a ti. Sí y no, porque el ser humano es muy complejo. O sea, sí, pero también justamente por eso volvemos al tema de ser muy críticos en nuestra forma de pensar, tomarnos un momento antes de decidir ciertas cosas, especialmente cuando son temáticas complicadas, como puede llegar a ser la política de un país o por quién vas a votar. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente dentro de la psicología está esto, ¿no? No es que siempre lo vayas a hacer y que estás destinado a siempre comportarte así porque ya le diste estos likes o porque tu personalidad es de tal manera, ya no hay forma de cambiar. Esto no es cierto, ¿no? El cerebro siempre tiene esta flexibilidad, esta maleabilidad, pero requiere este esfuerzo consciente. Y sabemos también que lo que más explota actualmente en la era digital, pues es la comodidad, ¿no? Nos da flojera pensar, nos da flojera esto, es más fácil darle like o darle compartir y ya no lo leemos, o a veces decir, pues sí, no me interesa, voy a votar por quien en ese momento me aparezca, pero no sabes si realmente lo estás haciendo por tu convicción o porque todas estas influencias externas están operando dentro de ti. Entonces sí, es tomarse estos momentos y decir, voy a decidir por mí
qué información tengo acerca de este asunto antes de a lo mejor sentir algo muy inflamatorio. Porque entonces así reducimos no solo lo que sucedió en Cambridge, sino también lo que vaya a venir después, que puede ser mucho más elaborado y puede ser mucho más eficaz. Pero si nosotros nos acostumbramos como seres humanos a ser más críticos y a tomar decisiones por nosotros mismos, seguramente vamos a, como humanidad, mejorar bastante en contra de estas, digamos, fuerzas que están operando, ¿no? Y que siempre han estado operando y que usualmente están ligadas a las ganancias monetarias, ¿no? Entonces, esa es una forma que tenemos de resistir, digamos, esa manipulación. Aunque no es una tarea fácil. O sea, yo lo veo cada vez más complicado con esto de las fake news, noticias falsas, que te invito a que hagamos un episodio exclusivamente de noticias falsas, porque da mucho, es un tema muy complicado, no es fácil saber cuando una noticia es falsa. Por ejemplo, con Hillary lo que hacían es que hacían videos que se compartían en páginas de noticias, páginas de periódicos, y copiaban los mismos colores del periódico, del medio, utilizaban la misma fuente, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, y ponían el anuncio y era como publicidad. Entonces, cuando una persona entraba, no sé, por decirles un ejemplo, a The Guardian o no sé, a El Universal, y empezabas a ver las noticias y de repente te mostraban un anuncio de Hillary hablando mal de ella, pero tenía la misma letra del medio en el que te encontrabas, tenía el mismo tipo de letra, el mismo color, el mismo formato, el mismo diseño. La gente creía que era una nota de ese medio, y no, era publicidad pagada, y a veces el medio ni siquiera detectaba qué tipo de publicidad, porque esta publicidad se estaba cambiando dependiendo de la persona a la cual se estaba proyectando, ¿no? Ajá, entonces era muy, muy, muy difícil de saber cuándo sí era verdad y cuándo no. Ahora ya se le pone, hay unas letras que dice que ese es un ad, ¿no? Que es un anuncio. Pero antes no, antes nada más te ponían el video y era nada más de qué tanta cultura digital tenías para poder saber si sí era o no era, ¿no? Y qué tanta información también tenías de ese anuncio, ¿no? Del candidato, de lo que estén hablando en ese momento, ¿no? Entonces es complicado saber si la noticia es falsa, si la noticia es real, dependiendo de dónde la estás viendo, pero incluso cuando la estás viendo en un medio serio, aún así puede ser falsa. Sí, claro, y pues van a irnos más lejos, aquí en México, pues el Deforma, ¿no? Que es esta página de noticias en broma. Entonces, pues muchas veces se ha utilizado sus notas en medios, incluso justamente citando, no, pues se dijo aquí que es esto, y pues no, estos son bromas, no, esto no es cierto, y es parte de su disclaimer, estos son bromas, no se deben usar como noticias de verdad. Entonces es bajo tu propia responsabilidad, y aún así mucha gente, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo cayendo, creo que ahora ya no tanto, pero sí es un tema complicado, y sí vamos a hacer ese tema de noticias falsas, porque también tiene que ver con el deepfake, que también vamos a hablar de qué es el deepfake y cómo justamente tiene que ver con la desinformación y bueno, con otros usos ahí maliciosos, ¿no? Sí, de hecho ya con la victoria de Donald Trump, los analistas políticos le dan parte del triunfo a las fake news. O sea, parte del triunfo dicen que también fue por la gran cantidad de información falsa que se compartió. En el episodio pasado yo les platicaba de Macedonia, este país en el cual pues se convirtió en un país generador de contenidos virales, contenidos falsos, porque ganaban más dinero haciendo contenido falso, porque la gente le da clic y por cada clic ellos ganaban centavos de dólar. Entonces lo que tenían que hacer ellos es hacer que la gente diera clic. ¿Y cómo hace clic? Pues hacer cosas que generen morbo, y pues este contenido de fake news fue altamente difundido. Ellos lo creaban, ellos no les interesaba en realidad que ganara Donald Trump o que ganara Hillary. Lo único que querían era generar recursos económicos. Entonces es una parte de la victoria de Donald Trump, se la atribuyen a ellos.
aquí ya voy a poner mi gorrito de aluminio, ¿no? Para hablar de teorías conspiranoicas, pero pues, también parte del triunfo se le atribuyen a los rusos. Y esto porque Rusia, bueno, los estadounidenses ya saben, ¿no? Que es su enemigo común. Creen que los rusos querían dividir al país y entonces inyectaron noticias falsas y también verdaderas, porque también las verdaderas no les ayudan mucho a los estadounidenses, ¿no? Para dividir el país y para hacer más fácil que ganara Donald Trump. Pero hay un ejemplo que ellos mencionan, los estadounidenses, de que alguna vez hubo un enfrentamiento entre dos manifestaciones en Houston, una que estaban a favor del Islam y otros que estaban en contra del Islam. Entonces, mediante Facebook, enfrentaron a estos grupos, los pusieron de acuerdo para que se enfrentaran en Texas, ¿no? Y van estas dos manifestaciones, no eran muy grandes las manifestaciones, pero sí eran representativas. Sí pudo haber pasado algo pues desastroso, afortunadamente no pasó más que de palabras, pero cuando vieron quién había detrás de todo esto, pues había un ruso conectado a internet, había puesto de acuerdo a estos dos grupos para que se enfrentaran, y pues obviamente publicidad segmentada, publicidad engañosa, y pues había promocionado ambas manifestaciones, y pues de ahí viene la teoría de que los rusos ayudaron a la victoria de Donald Trump. Y también otro factor, Julian Assange, ¿no? También ahí deberíamos de hacer también un episodio nada más para hablar de Julian Assange. ¿Quién es Julian Assange? El fundador de WikiLeaks, este sitio famoso por publicar documentos filtrados, robados, o no sabemos cómo llegan a las manos de quienes los publican ahí, pero siempre es material sensible. Entonces aquí Julian Assange difunde correos de Hillary Clinton y del Partido Demócrata, que pues deja mal parada a Hillary, y pues esto generó problemas internos en el partido, y pues esto es otra raya más al tigre, ¿no? Para el triunfo de Donald Trump. Sí, y que también es todo esto que mencionas, ¿no? Justamente lo de Macedonia, lo de rusos y personas que pueden estar haciendo que manifestaciones en vivo puedan coincidir para que haya esta colisión, ¿no? Que a lo mejor su intención era diferente y a lo mejor no sucedió. Son parte de este ecosistema, ¿no? Del internet, de las redes sociales, y justamente por eso es decir, vamos a analizarlo, ¿no? Tendríamos que estarlo analizando más, y volvemos al tema de no nosotros dos nada más, sino el resto del mundo también, porque nos afecta, eventualmente nos va a afectar de una forma o de otra, ¿no? Nos afecta porque qué información nos están presentando a nosotros basada en nuestros likes, qué información nos van a presentar en el futuro basado en cómo vamos a cambiar. Entonces nos vamos a ver muy limitados en cómo vemos a este mundo, no solo el mundo digital, sino el mundo actual, ¿no? Justamente por toda esta manipulación que se da y que es parte del sistema, parte de este ecosistema. Entonces también es analizar este ecosistema y decir qué lecciones hemos aprendido para justamente corregir y hacer las cosas un poco mejor, sí tener estos grandes beneficios que puede ser la conectividad a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, pero también reducir todos estos riesgos. Obviamente se escucha muy utópico y no es fácil, pero justamente por eso les incitamos a que todas las personas que nos están escuchando pues también contribuyan, ya sea con comentarios, más información, qué otros temas quieren escuchar, porque justamente generando esta conversación es que generamos más conciencia y un poco más de pensamiento crítico, y entre más personas logren hacer esto, pues ya no es tan fácil mover justamente todas estas pasiones y explotar este lado humano, ¿no? O este lado tan influenciable que todos tenemos. Sí, porque ahorita ya las redes sociales que están actualmente las conocemos y más o menos sabemos cómo funcionan. Desconocemos el algoritmo, pero sabemos, ¿no? que está basado en nuestros gustos y preferencias. Sabemos que si yo me gustan los autos, pues me van a salir publicidad de autos. Sabemos que está ligado Facebook, Instagram y WhatsApp, porque son del mismo
del mismo dueño, entonces lo que yo escribo en un lado pues sirve para el otro, ¿no? Es decir, lo que yo haga en Instagram pues va a servir para la publicidad de Facebook y lo que yo escribo en WhatsApp, aunque está encriptado, dicen que la encripción no es del todo segura y que puede ser revisada por el algoritmo de Facebook, ¿no? Nuevamente, teorías conspiranoicas, no estoy seguro, es lo que se dice en el medio, pero estas redes sociales al menos ya las conocemos, ya sabemos por dónde van, de qué tratan y más o menos cómo funcionan, pero vienen más, o sea, no son las primeras. En la semana se anunció que Donald Trump va a lanzar una red social. La verdad no sé quién. Bueno, no tenemos todavía mucha idea de qué va a ser esta red social, ¿no? Pero según va a competir con Twitter. No sé, a mí en lo personal no me interesa, porque no confiaría en un Donald Trump para darles mis datos, ¿no? Pero luego viene el tema de que Facebook quiere cambiar el nombre a la empresa, ¿no? Quiere cambiarle el nombre, así como Google en su momento sacó Alphabet, ¿no? Para ser una empresa que fuera la madre de todas las demás, de todos los demás negocios. Entonces puede ser por ahí, ¿no? Que Facebook quiera crear una empresa madre que sea, pues sí, la matriz de lo que es Facebook, de lo que es WhatsApp y de lo que es Instagram. Pero también viene aquí lo que es Oculus, ¿no? Para hablar de metaversos también vamos a necesitar no nada más un programa, vamos a necesitar una vida, ¿no? Porque metaversos es un nuevo término. Nuevo término me refiero a que se está poniendo de moda en los últimos meses. Yo creo que en el último año, con lo de la pandemia, el metaverso es una palabra que vamos a empezar a escuchar cada vez más, porque es un metauniverso. Es una... Ay, ¿cómo decirlo, Balam? Ayúdame. Pues es como el siguiente, yo lo pondría así, el siguiente paso de la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿no? Donde se fusiona este mundo físico en el que están nuestros cuerpos y estamos nosotros con este mundo virtual que no solo es el internet, sino también son todos esos aparatos que nos pueden dar como una experiencia diferente. Ellos lo dirían inmersiva, pero pues para mí la vida ya es inmersiva, ¿no? Pero ellos tratan mucho de que veas como todo lo demás que puedes hacer con la tecnología en la vida diaria, no nada más como separada de ella, sino ya uniendo ambas actividades. Sí, nuestra persona se va a convertir en un avatar. Este avatar pues va a ir a mundos virtuales en el cual vamos a poder convivir con otras personas, también convertidas en avatars. Y Facebook lo que quiere es que utilicemos un dispositivo llamado Oculus, que es realidad virtual. Te pones tus lentes, traes audífonos, incluso va a salir la versión en casco seguramente, en el cual tú ya vas a poder caminar, platicar, ir a un Starbucks virtual, ir a una oficina virtual, irte a Six Flags virtual, ¿no? Y esto de irte a Six Flags virtual es parte de esta emoción de vamos a hacerle virtualmente que se suba un juego y vamos a ver sus emociones, vamos a ver cómo reacciona, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si lo subimos a un juego que da vueltas o uno que sube y que baja, ¿no? Entonces, híjole, ya me estoy saliendo mucho del tema de esta semana, ¿no? Pero es para hacer conciencia de que lo que viene se ve aún más peligroso de lo que ya estamos viviendo actualmente con las redes que ya conocemos. Sí, ciertamente, y nada más como para cerrar, pues justamente el metaverso, pues ya lo vimos un poco en Ready Player One, ¿no? Esta película adaptada del libro. Pero lo que obviamente no vemos en esa película es lo que estamos discutiendo aquí, ¿no? Todos los datos. Tú en Ready Player One sí ves qué padre y que el avatar y que lo puedes personalizar y todo este mundo inmersivo y la búsqueda de estos Easter eggs y lo que quieras, pero no ves todos los datos que en realidad se estarían colectando para ese tipo de tecnología y cómo se estarían utilizando pues en tu contra o para explotarte o para que sigas justamente gastando dinero en donde a lo mejor no es la mejor inversión. Entonces creo que sí es momento de cerrar este tema. Probablemente en nuestro siguiente episodio hablaremos de los metaversos y un poco del tema de privacidad, pero bueno, creo que las conclusiones son, para mí,
ser más críticos y tratar de desarrollar una toma de decisiones no basada en los impulsos, sino en un raciocinio cuidadoso de nuestros intereses ulteriores, o sea, lo que nos va a mantener a salvo, seguros, saludables, antes de cualquier otra cosa. Y a mí me gustaría retomar un poquito del episodio anterior, que hablamos sobre que estas redes sociales lo que nos están haciendo es, nos están separando, nos están distanciando, nos están etiquetando al grado de decir tú eres rojo y entonces te mostramos todo lo rojo, y tú eres azul y te vamos a mostrar únicamente contenido azul, ¿no? Creo que debemos de ser más humanos, somos entes complejos y así deberíamos de mantenernos, tratar de evitar esa separación, porque a ellos les favorece y a nosotros nos perjudica. Entonces deberíamos de ser más humanos. Sí, usar las redes sociales, no estoy en contra del uso, lo que estoy en contra es de precisamente de incitar al odio, de decir, bueno, si yo soy rojo, entonces odio al azul, ¿no? Más bien ver en qué punto podemos estar de acuerdo. También tener más cultura digital, es decir, una mente crítica en lo que vemos, aunque sea algo que nos favorezca, aunque sea algo que va con nuestras ideologías, pero tal vez eso le está perjudicando a alguien más. Entonces tenemos que ver quién es el que está siendo perjudicado y quién está siendo beneficiado con estas notas. Entonces hay que ser crítico a la hora de leer noticias, no únicamente leer encabezados, hay que leer la nota completa, hay que ver de quién viene, quién es el autor, cuál es la fuente, y pues eso, ¿no? Y también la privacidad de datos no nada más es una ley para la recolección, también una ley para la protección. Hay que estar muy atentos de quién es el que tiene nuestros datos y cómo los está usando. Creo que sería mi conclusión del día de hoy. Y pues con eso les agradecemos haberse conectado a esta emisión de Digital Humanity, Humanidad Digital, o si nos escuchan en podcast, también gracias por escucharnos. Mi nombre es Balán Mendoza. Muchas gracias, mi nombre es Rodrigo Bernardino y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad digital. Humanidad Digital.